Me gustaría orar primero, para que Dios tome el control de todo lo que se diga en este momento, para que Dios pueda abrir nuestros corazones para poder recibir de su palabra, porque es su palabra. Amén. Así que ahí donde esté, por favor, acompáñeme. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti en esta hora, Señor, como tu iglesia, como el cuerpo de Cristo, Señor, pidiendo, Padre, para que usted pueda edificarnos, Señor, en esta hora, para que usted, Señor, por medio del Espíritu Santo, pueda abrir nuestros corazones, Señor, y que tu palabra pueda caer como aquella semilla que cayó en buena tierra, Señor, y que dio mucho fruto. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora a aprender a escuchar, Señor. Padre, me declaro completamente incompetente delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo, es tu palabra, Señor, es tu iglesia, eres tú quien hablas, Señor. Pero te pido, Señor, por medio de tu gracia, de tu misericordia, que me utilices, Señor, en esta hora para entregar esta exhortación, Señor. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, porque fallamos, Señor. Somos pecadores delante de ti, Señor. Somos personas que fallamos constantemente, Señor. Somos personas infieles, Señor, pero que necesitamos de ti, necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu gracia, necesitamos que nos hables, Señor. Y en esta hora, Señor, estamos delante de ti, ansiosos, Señor, de saber qué tienes tú para nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Como vimos en el sermón anterior, estamos hablando sobre las familias. Y como les dije en esa ocasión, es importante saber, entender, comprender cómo es una familia bíblica, cómo es un esposo bíblico, cómo es una esposa bíblica, cómo se comporta un hijo bíblico, cómo se comporta una suegra bíblica, y etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque las familias son atacadas. Las familias son constantemente atacadas por el mundo y por nosotros mismos. El mundo dice, no te cases, convive, experimenta, prueba, sé feliz. El mundo dice muchas cosas, pero Dios es claro en su palabra. Es muy claro en su palabra. Génesis 2:24, que es nuestro texto base, dice lo siguiente. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mundo no lo entiende. Y muchas veces la iglesia tampoco se entiende. Porque hablar de estas cosas es difícil por varios aspectos. El primero, porque debo cuidarme, ¿cierto? Debo dar ejemplo para poder hablar de estas cosas y cualquier cosa que pueda salir en la Biblia. Pero de igual manera, las familias son atacadas por el mundo. Satanás no quiere familias bien constituidas. El diablo no quiere que al hijo se le críe en el temor del Señor. El diablo no quiere que trates bien a tu esposa. Quiere que le grites. Pero Dios dice otra cosa. Y nosotros somos responsables, hermanos, hermanas, de atender a estas palabras. Porque así como el diablo ataca a las familias, va a usar cualquier medio para atacar a las familias. Y eso nos incluye a nosotros con nuestras palabras. Hace un tiempo, no hace mucho, un predicador, no voy a decir su nombre, un predicador estaba exhortando a las familias, estaba hablando sobre el matrimonio, puntualmente sobre el tema de la sumisión bíblica. ¿Y sabe lo que pasó en la iglesia? Muchos matrimonios se separaron y se fueron. Separaron y se fueron. ¿Por qué cree usted que pasa eso? La verdad muchas veces es difícil de escuchar, aun cuando viene de la Biblia, aun cuando viene del mismo Señor. Por eso les digo, las familias son atacadas, en todo aspecto, en todos lados, aún dentro de la iglesia. Por eso mi anhelo es que, y me incluyo, podamos cuidar lo que Dios nos entregó, podamos atesorar lo que Dios nos entregó. Nos dio un regalo inmenso que son las familias. Adán estaba solo, lo vimos en el sermón anterior, y no se encontró ayuda para él, pero Dios le trajo
a Eva. Como iglesia debemos cuidar los matrimonios, debemos aconsejarles, debemos hablarles, debemos orar por ellos, debemos estar preocupados por los matrimonios jóvenes, por los jóvenes que no están casados y que quieren hacerlo quizá para agradar a Dios. El matrimonio es importante para Dios y lo debería ser también para nosotros. Una familia sana, un matrimonio sano, hermano, va a conformar una iglesia sana, una iglesia de sana doctrina. Porque muchas veces, y me incluyo, siempre decimos, pertenezco a una iglesia donde se predica la sana doctrina. ¿Lo ha dicho? ¿Podemos decir de la misma manera que pertenecemos a una familia de sana doctrina? Muchas veces, hermano, muchas veces no hay predicadores, no hay evangelistas, no hay personas dispuestas al servicio porque en casa son mundanos. Y esto también lo vimos en el sermón anterior. Por eso, hermano, las familias son importantes, porque desde las familias salen hijos que honran a sus padres, desde las familias salen personas que quieren hacer la voluntad de Dios. El sermón anterior se titulaba El propósito del matrimonio y vimos muchas cosas, no sé si se acuerda, hablamos sobre muchas cosas, pero nos faltó tiempo, nos faltó texto y nos faltó un punto muy importante que ese punto lo vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio. Vimos que el propósito era mantener ese diseño original que Dios había hecho, ¿cierto? Vimos que en el matrimonio había compañerismo, había confianza, había amor, había cariño. Vimos muchas cosas, pero nos faltó un punto importante y lo vamos a ver el día de hoy. Dios ha creado el matrimonio para trabajar en equipo, para poder glorificarle, servirle y poder trabajar en la obra de Dios. Trabajar en la obra de Dios. Vamos a ver ejemplos bíblicos, vamos a ver matrimonios bíblicos, vamos a ver mucho texto bíblico el día de hoy. Así que espero que haya traído su Biblia. Y si no, espero que pueda leer desde lejos. Hay varias cosas que nos impiden glorificar a Dios con nuestros matrimonios. Hay muchas cosas que influyen en nuestra comunión con Dios. Y la primera y la más importante, unirse en yugo desigual. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 6. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Girgeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El yugo desigual se compara con la idolatría de Israel. ¿Usted sabía eso? Se compara con la idolatría de Israel. No estoy diciendo que andemos quebrando a la gente y quemando a la gente, no. El principio que rescatamos es que si nos unimos en yugo desigual, yo me voy a apartar de Dios. Me voy a apartar de Dios.
No podemos ser ingenuos y decir, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Voy a orar. Voy a zapatearle, voy a darle 7 vueltas hasta que se convierta. Y así pasan 5, 10, 15, 20 años. En yugo desigual. ¿Pero qué es el yugo? ¿Qué entendemos por yugo? Y le voy a leer una descripción que encontré que me pareció bien certera. Es un instrumento para unir a 2 bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con 2 arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales para trabajar en el arado o en el campo. No sé si usted ha visto estas imágenes de 2 vaquitas o 2 animales grandes que se unen por una pieza de madera. Eso es un yugo. Cuando hablamos de matrimonio, imagínese que tenemos uno de esos puestos. Yo y mi esposa tenemos un yugo y caminamos en la misma dirección. No ella camina hacia allá, no yo hacia allá, no. Caminamos en una misma dirección cuando somos creyentes. Pero ¿qué pasa cuando hay yugo desigual? Yo voy a querer venir a la iglesia y el otro quiere ir para allá. ¿Hay trabajo de equipo en eso? ¿Hay comunión en eso? Por supuesto que no. Pero me gustaría leerle otro texto. Esdras, capítulo 9, del 1 al 3. Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer. ¿Qué dice ahí? Pecado. Muchas veces hay que nombrar las cosas por su nombre. El yugo desigual es pecado delante de Dios. No, pero yo lo amo y me voy a casar igual. Cásate. Y va a haber las consecuencias del pecado. Esdras capítulo 9, en el mismo capítulo, versículo 13 al 15. Cuando oí esto, regué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Ahora el 13. Más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Si hay algo, hermano, que impide que un matrimonio pueda servirle y glorificarle, es cuando hay un matrimonio en yugo desigual. Y el texto habla claro. ¿Tú vas a querer venir a la iglesia el día domingo? Él o ella va a querer salir y pasear o descansar. Tú vas a querer orar por los alimentos antes de comértelo y él o ella ya va a ir en la mitad del plato. Tú, hermano o hermana, vas a querer criar a tus hijos en el temor del Señor, enseñarle los mandamientos del Señor, su ordenanza, criarlo en amor. Pero la otra persona, no. Y le va a querer enseñar otras cosas. Y esas cosas son del mundo, son diabólicas. La sabiduría del mundo, que dice que el niño decide lo que quiere ser. ¿Qué es eso?
No os unáis en yugo desigual, dice el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el 14 hasta el 18 y vamos a pasar a Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Hermano, el yugo desigual trae grandes consecuencias en nuestra vida. Si le puedo dar un consejo antes de casarse, vea bien con quién se está casando. Analice bien con quién se está casando, porque Dios dice que es para toda la vida. En una pareja de creyentes, no debería estar en nuestras palabras, en nuestra boca, el separarnos. ¿Por qué? Porque somos incompatibles. No. Si hay algo que me he dado cuenta, con la ayuda del Señor, es que Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Dios quiere trabajar en nuestra vida. ¿Y cómo Él va a trabajar con mi carácter si pone al lado mío una persona compatible? No sé si se entiende. ¿Cómo Dios va a trabajar mi paciencia si pone a alguien 100% compatible al lado mío? Así que no busque al más compatible o a la más compatible. Muchas veces Dios obra en nuestra vida y no nos damos cuenta. Dios sabe quién es la persona perfecta a nuestro lado. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras mentes, conoce nuestra vida. Él sabe quién es mejor para nosotros. Y nosotros para esa persona, por supuesto. Por eso, hermano o hermana, estudia bien con quién te vas a casar. Pregúntale a sus padres. Pregúntale si es que tiene hermanos. Pregúntale al pastor. ¿Cuánto ora este hombre? ¿Cuántas veces viene a la iglesia? ¿Cómo se comporta en casa? Porque, hermano, no seamos ingenuos. Venir a la iglesia no nos garantiza ser creyentes o cristianos. Estar sentado el día de hoy o estar hablando el día de hoy no me garantiza ser un creyente con temor. Porque nosotros nos vemos, ¿cuánto? 2 horas, 3 horas. Pero ¿cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy con mis padres? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con mi esposa? ¿Cómo la trato? ¿Cómo le hablo? No os unáis en yugo desigual. Pero eso no es solamente lo que puede interferir en un matrimonio que pueda glorificar a Dios. Sabemos que trae consecuencia el yugo desigual. Sabemos que sí. Y es una lucha, hermano, constante, de todos los días, de toda la vida, en algunos casos, por una mala decisión. O en muchos casos, uno de la pareja se convierte ya una vez casado. Pero también hay mandamientos de Dios para esos casos. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Si hay algo, hermano, que
interfiere en nuestro servicio a Dios, en nuestra vida consagrada a Dios, si hay algo que destruye incluso familias, son las distracciones dentro del matrimonio. El pastor hace unos días mandó un video de Sansón, no sé si lo vieron, y hablaba justamente sobre las distracciones en la vida del creyente. ¿Usted conoce la vida de Sansón? Un hombre con propósito, con mucho propósito. ¿Pero qué hizo él? Se distrajo de lo que tenía que hacer. Se casó con una mujer que no tenía que casarse. Se distrajo. Y sabemos cómo terminó, siendo la burla de los filisteos. Le sacaron los ojos y lo tenían ahí trabajando como un verdadero animal. ¿Dios cumplió el propósito? Sí. Pero, ¿cómo quedó Sansón? ¿Por qué? Por distraerse. Efesios 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho Efesios, porque nos habla directamente. Por supuesto que toda la Biblia nos habla, pero he encontrado en el capítulo 4 y 5 grandes verdades que podamos aplicar a nuestros matrimonios, a nuestras familias. Pero existen muchas distracciones que no están edificando nuestros matrimonios, hermanos. Y esto se lo digo con amor, les digo primeramente sabiendo que yo igual me puedo distraer, también puedo caer en lo mismo. Por eso sé que es un problema, es un error. Distraerse. Y les pongo un ejemplo. Usted sabe que me gusta predicar con harto ejemplo, con harta ilustración. Tengo un día de trabajo agotador. ¿Ha llegado agotado a su casa? Amén. Llego y lo único que quiero hacer es distraerme. Encender la tele, subir los pies ahí al mueble, distraerme. Revisar Facebook, revisar Instagram, revisar YouTube, ver la telenovela del momento, salir con los amigos, ir a tomarme algo, salir con las amigas. ¿Está malo eso? No. Pero ¿sabe cuándo se vuelve un problema y se vuelve pecado? Cuando todos los días hago lo mismo y descuido las cosas que Dios quiere que no estemos descuidando. ¿Me puedo distraer? Sí. Pero ¿qué pasa si todos los días llego agotado y todos los días me quiero distraer y todos los días me quiero relajar y todos los días quiero llegar a mi casa y que nadie me diga nada y quiero descansar? ¿Quién le va a enseñar a mi hijo? ¿Quién le va a enseñar a mi hija? ¿Quién va a amar a mi esposa? ¿Quién va a respetar a mi marido? Si bien las distracciones no son malas, en exceso o cuando ya ocupamos todo nuestro tiempo en eso, se vuelve un problema. Y esta es la sociedad en la cual vivimos, que nos llenan de entretención para que nos distraigamos. Facebook. ¿Cuántas horas pasa viendo Facebook? Instagram. ¿Cuánto tiempo pasa viendo Instagram? Netflix, Disney, Star y muchas más.
y muchas más. Eso es tiempo, hermano. Eso es tiempo que podríamos estar usando para otras cosas. Y se los pongo con un ejemplo muy sencillo. Si yo llego cansado y quiero estar toda la tarde ahí viendo tele, ¿quién va a suplir las necesidades que mi esposa tenga? ¿O no? No sé si usted sabe, pero a las mujeres les gusta hablar. ¿Sabía eso usted o no? Les gusta conversar de sus cosas, de sus problemas, de su angustia, de lo que les pasa, de lo que no les pasa, sobre todo. Pero como hombre, como esposo, como marido, tengo que hacerlo. Debo hacerlo. Si no lo hago yo, va a aparecer un compañero de trabajo que sepa escuchar, que él me escucha, que me trata bien. Por eso, hermano, las distracciones pueden tener un impacto negativo en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. No solamente en nuestro día a día, sino que en nuestra comunión con Dios. En nuestra comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo oramos en el día? ¿Cuánto tiempo clamamos a Dios? ¿Cuánto tiempo estoy preocupado de leer, de capacitarme, de saber lo que dice la Biblia? De saber dónde está el libro de Esdras. ¿Cuánto tiempo de mi vida dedico a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo? Porque en eso consiste la vida eterna. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Y cuánto tiempo a las distracciones? Todas estas horas desperdiciadas, porque esa es la palabra, son horas desperdiciadas de nuestra vida, las podríamos estar utilizando para fortalecer nuestros hogares, para fortalecer mi relación con mis padres, con mi cónyuge, con mis hijos. Todo ese tiempo desperdiciado, tiempo de comunión, tiempo conversando, conociendo. Hijo, ¿cómo te fue en el trabajo? Perdón, en el colegio. O algunos trabajan también, ¿cómo te fue en el trabajo? Gracias, hermano. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Quiénes son tus amigos? Tráelos para conocerlos. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que después queremos arreglar las cosas cuando ya está todo mal. Quiero arreglarme con mi hijo cuando él ya se fue de casa y está conviviendo quizá con alguien. Quiero arreglarme con mis padres porque mi padre cayó al hospital. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué querer arreglar las cosas cuando ya muchas veces es demasiado tarde? ¿Por qué no antes? Cuando la exhortación de Dios siempre es antes. No os unáis en yugo desigual. Pero me doy cuenta 20 años después, cuando me estoy separando, cuando no me dejan venir a la iglesia, cuando no me dejan orar antes de dormir. ¿Por qué muchas veces esperamos y esperamos? Es importante, hermano, dedicar tiempo. Sé que es cansador, es agotador, sí, pero es importante dedicar tiempo a las familias. Es importante sentarme y escuchar. Es importante sentarme y enseñarles. Es importante saber qué es lo que piensan.
Porque los niños también argumentan, no son seres que van a pensar igual que nosotros. También tienen algo que decir. Pero mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no atendemos a nuestras familias? ¿Por qué no dedicamos el tiempo que le dedicamos a otras cosas? Lo dije en el sermón anterior, en el trabajo aguantamos todo. Mi jefa me grita, me presiona todo el día, hace esto otro, hace aquí, aquí, allá. Sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Mis amigos me tratan... No tengo muchos amigos, gracias a Dios. Pero llego a mi casa, amor, ¿puedes sacar la basura? Pero ¿qué te pasa si estoy todo el día trabajando y estoy cansado y tú me decís la basura? Y estallamos. Estallamos. Y después pedimos perdón. Cuando ya todo está tenso. Y pasaron 2 o 3 días enojados. No nos lamentemos, hermanos, al final, cuando veamos que no podemos hacer nada, no nos lamentemos en ese momento si antes no hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. Por eso le he dado importancia a estos mensajes sobre la familia. Porque son un desastre. Familiarmente, hermanos, somos un desastre. Matrimonios peleados, hijos que odian a sus padres, que no los quieren ni ver. Divisiones, rencores. Hermano, ¿cuántos casos de padres e hijos que se separan y no se ven en años? En años. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por eso? ¿Por qué aguantar eso? ¿Y sabe quién es el culpable? El diablo puede estar pensando usted, pero el culpable somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Somos personas que solamente vemos por nosotros. Estoy cansado y quiero descansar. Eso es egoísta. Dios ha entregado roles a cada uno de nosotros, como padres, como hombres, como mujeres, y debemos cumplir esos roles. Debo preocuparme todos los días de hacer la voluntad de Dios, obedecerle. Y le aseguro, hermano, le aseguro que su casa va a estar bien. Quizá de las 20 discusiones que habían antes, puede haber una o 2, pero se reconcilian en el mismo día. Pero muchas veces, hermano, hacemos lo que queremos. Hacemos lo que nos da la gana. Y no nos importa el resto, ni siquiera nuestra propia familia. Y les recuerdo que la familia fue la primera institución que Dios creó aquí en la tierra. Una institución santa, separada de todo, separada del mundo, porque Dios la estableció antes de la caída. La voluntad de Dios, hermano, para nosotros es que seamos felices en nuestros hogares, en que, en mi caso, cuidemos a mi esposa, a tu esposa, a tu esposo, lo respete. La voluntad de Dios es que obedezcamos lo que Él dice. Esa es la voluntad de Dios. No es otra cosa, no es algo oculto, no es algo misterioso. Obedecer a Dios, nada más. Obedecer a Dios y nada más. ¿Es gravoso para nosotros hacer eso? ¿Es gravoso serle fiel a mi esposa? ¿Es gravoso leerle un texto bíblico a mi hijo todos los días?
¿Es gravoso orar con la familia? Pero el tema es que no lo hacemos. Hombres, ¿cuánto tiempo oras por tu familia? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por tu familia? Mujeres, ¿cuánto tiempo dedicas a orar por tu familia? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por tu esposo? ¿Cuánto tiempo de tu oración dedicas a tus hijos? ¿Cuánto tiempo de oración tienes? Y después nos preguntamos por qué no nos resultan las cosas. ¿Por qué en mi casa me odian? ¿Por qué en mi casa no pasan las cosas que leo acá? Porque descuidamos los hogares. Porque descuidamos a la familia. Porque descuidamos todo. Somos así. ¿Dios está contento? No. No está contento. Porque así como el mundo está creciendo en su modelo de hogar, nosotros estamos aquí. Estamos simplemente. Pero eso no debe ser así, hermano. Dios es grande. Dios es misericordioso. Lleno de amor. Lleno de bondad. Lleno de perdón, de arrepentimiento. Pero si no oramos, si no oro por mi esposa, si no oras por tu esposo, si no oras por tus hijos, ¿cómo esperas que Dios restaure? ¿Cómo esperas que Dios convierta? ¿Cómo esperas que Dios solucione nuestros problemas si no oramos? Si no pedimos. No, Señor, te pido por mi esposa en este día. Gracias, protégeme en el nombre de Jesús. Amén. Y me voy a trabajar. ¿Servirá de algo esa oración? Por supuesto que no. Y hermano, mi intención no es refregar en nuestras caras nuestros errores, porque estos también son mis errores. El propósito de Dios en el matrimonio es para que haya oración, comunión, relación, tiempo, comunicación, intercesión, alabanza, adoración, enseñanza, prédica. Todo lo que se hace acá en el culto debe venir primero desde el hogar, desde la casa. No hace falta orar, hermano. No hace mucha falta orar. Orar en lo secreto. Orar con la familia. ¿Cuándo fue la última vez que toda tu casa se juntó a orar? ¿Cuándo fue la última vez que juntos leyeron un texto bíblico? Dios puede restaurar tu hogar. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar la relación que tengas con tus hijos. Pero hay que orar. Hay que pedir. No 1 minuto, no 5 minutos, no 10 minutos, no 1 hora. Porque conozco casos de madres, de esposas que oraron años por su esposo inconverso, por sus parejas mundanas, por sus hijos que estaban en el mundo. Y Dios restauró, y Dios respondió, y Dios bendijo. Pero con 5 minutos, hermano, no basta. Con 10 minutos no basta. Dios quiere hogares cristianos. Y cristiano no significa venir el día domingo a la iglesia. Dios puede hacer grandes cosas con nuestras familias. Pero va más allá de un día domingo. Va más allá de un estudio bíblico. Va mucho más allá de que eso, hermano.
Ahora, ¿qué es un matrimonio para la gloria de Dios? Porque eso es a lo que vinimos en este sermón. Matrimonios para la gloria de Dios. Debemos glorificar a Dios con nuestro matrimonio. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Voy a leerle harto texto hoy, porque es necesario. Dice, Efesios capítulo 4, del 22 al 32, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, un matrimonio no es entre dos personas perfectas. No es entre dos personas que están ya listas delante de Dios. Un matrimonio es entre dos pecadores. Entre dos personas que tienen problemas, que tienen pecado. Muchas veces prácticas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o vieja mujer que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en estos textos voy a recalcar 3 palabras clave. La primera es despojarse. Despojarse. Y en términos simples, hermano, todas las cosas que nosotros practicábamos en el mundo, abandonarlas y hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Despojarse, dejar todo aquello que es pecado, que es conforme a nuestros deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarse. ¿Qué más? Renovaos, renovarse y vestirse. 3 palabras importantes que debemos aplicar a nuestro matrimonio. Despojarse, renovarse y vestirse. Porque si intentamos llevar un matrimonio cristiano, aparentando ser algo que no soy, y en lo privado está este viejo hombre o vieja mujer escondido, pero está ahí. ¿Qué edificación hay en eso? ¿Qué saldrá de eso? Puede durar un par de años. Pero el Señor dice despojarse de ese viejo hombre, no guardarlo. No dejarlo ahí para cuando estemos solos. Despojarse. ¿Se acuerda que le recomendé una película en el sermón anterior? A prueba de fuego. ¿La vio? Nosotros la vimos anoche. ¿Y sabe de qué me di cuenta? El hombre quería restaurar su matrimonio, pero lo estaba haciendo con sus propias fuerzas y no veía sus propios errores. Pero para él, en los ojos de él, estaba todo perfecto. Hasta que vino alguien y le dijo, necesitas de Dios, necesitas de Cristo. Y él se convirtió, se despojó. Los vicios que tenía, los dejó de lado. No sé si usted ha visto la película, se la recomiendo. Él era adicto a la pornografía. Dejó todo de lado. ¿Para qué? Para intentarlo de verdad. Porque si intentamos cuidar nuestro hogar, cuidar nuestro matrimonio, cuidar a nuestros hijos y vivir otra vida en privado, no sirve. ¿Qué honra hay en eso? ¿Qué gloria a Dios hay en eso? Y el hombre se convirtió. E intentó lo mismo que había hecho antes, pero renovado. Se había despojado, se estaba renovando y se estaba vistiendo con el carácter de Cristo.
La esposa lo vio el cambio y se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Cierto? Explícame, ¿qué pasó? Y él le dijo, tengo fe. Por la conducta de uno, cambió el otro. ¿Ha pasado eso en tu vida? Para que pase eso, es necesario cumplir esto que dice en el texto. Despojarse del viejo Ignacio, del viejo Claudio, del viejo Eliel, del viejo Danilo. Y renovarse, revestirse. ¿Cómo Dios no va a trabajar en alguien así? ¿Cómo Dios no va a restaurar? ¿Cómo Dios no va a perdonar? Lo que pasa es que muchas veces llevamos dos vidas. Aparentamos algo aquí en la iglesia y en la casa, en el trabajo. Somos personas completamente diferentes. Completamente diferentes, hermano. Eso, por supuesto, no debe ser así. Despojarse, renovarse y vestirse. Sigamos leyendo. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, si hay algo que debe haber en un hogar, si hay algo que debe haber en un matrimonio, y algo que debe existir es hablar con la verdad. Y no me refiero a decir las cosas, porque yo digo la verdad. No, a no mentir. La mentira destruye. La mentira corrompe. La mentira no edifica. ¿Saben quién es el padre de la mentira? Satanás, padre de mentira. No seamos hijos de él o hijas. Apliquemos estas cosas al matrimonio, apliquemos estas cosas a la familia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí me cae directo en el corazón, porque soy muy enojón yo. Soy una persona muy enojona. Y no lo digo para reírse o para darle gloria a Dios, no. Es algo que debo cambiar. Algo que sé que está mal y que debo cambiarlo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. ¿Sabe lo que pasa en un hogar cuando hay una ira descontrolada? ¿Qué pasa cuando hay ira? Podríamos decir que es lo contrario al dominio propio. ¿Qué pasa cuando hay ira? ¿Me controlo acaso? No, veo rojo. Y voy a gritar. Y voy a decir las cosas. Y no me va a importar la persona. Voy a herir, voy a destruir. Después me voy a calmar y voy a decir, la embarré. Pero el texto nos dice a pedir perdón una vez embarrado todo. Airaos, pero no pequéis. ¿Podemos evitar no enojarnos? Por supuesto que no, nos vamos a enojar. Pero una diferencia es enojarse y pecar y dar lugar al diablo. Y otra cosa es enojarse y ser dominado y controlado por el Espíritu Santo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad necesaria, edificación a fin de dar gracias a los oyentes.
Y esto yo sé que usted me lo va a entender. Si hay algo que derriba esa confianza en una relación, es usar nuestra lengua para destruir y no para edificar. ¿Ha destruido usted alguna vez a alguien con su lengua? ¿Ha dejado que su lengua sea inflamada por el fuego del infierno y destruido a un hermano? Muchas veces pasa eso en casa. Muchas veces con mis palabras puedo destruir a mi esposa Yosel. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de lo que decimos, de lo que hablamos. ¿Y sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no nos dejamos influenciar por Dios, por el Espíritu Santo, para que Él haga la obra, para que Él forme nuestro carácter. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Hay maneras de decir las cosas? ¿Hay maneras de decir las cosas? ¿Es necesario herir para decir quizá el defecto de alguien? No, ¿cierto? ¿Es necesario hablarlo con todos los vecinos a decírselo directamente a mi esposa? A fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, todas estas cosas son aplicables a nuestro matrimonio, a nuestros hogares, porque no estamos separados. No soy acá el predicador, después soy el esposo, después el trabajador y después... No, soy Ignacio y soy una persona. Y debo ser la misma en todos lados. Y no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Pastor ha enseñado esto varias veces. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Escuchando esto y no hacerlo. Conociendo la instrucción de Dios y después no hacerla. O en otras palabras, no obedeciendo la voluntad de Dios, no obedeciendo la ordenanza de Dios, los mandamientos de Dios. Hermano, un hogar sin Dios no sirve. Un hogar sin Cristo como piedra angular no sirve. Un hogar sin el Espíritu Santo que nos guíe, nos ilumine y nos muestre las cosas no sirve. ¿Quién domina tu hogar? ¿Quién domina tu casa? ¿Quién está sobre ti? ¿O sobre mí? Hermano, si no está Dios, no esperemos restauración. Si no está Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas, no esperemos que el otro cambie milagrosamente. Si no está Dios, si no hay oración, si no hay nada de eso, no esperemos que se convierta. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, te van a fallar, te van a dar problemas y muchas veces el que está al lado. Pero por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio de Dios, debemos aplicar estas cosas a nuestras vidas. Debemos aprender a ser misericordiosos. Dejar de ver por nosotros mismos y ver por el de al lado. Debemos aprender a perdonar, a perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó.
a vosotros en Cristo. ¿Te ha perdonado Dios? ¿Has perdonado tú a algún hermano que ha venido delante de ti? ¿O tienes algo contra alguien? ¿Tienes problemas con alguien? ¿Tienes algo que decirle a alguien? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, no debemos mentir, no debemos pecar con nuestra ira, no debemos dar lugar al diablo, no debemos usar nuestra boca para corromper, sino para edificar. No debemos contristar al Espíritu Santo, no debemos ser amargados, no debemos gritar, no debemos maldecir. Debemos practicar la benignidad, debemos practicar la misericordia, debemos practicar el perdón de Dios. No, pero hermano, esto es imposible de hacer, es imposible de cumplir. Porque somos pecadores, porque la carne es débil, porque somos incompatibles, porque no nos llevamos bien. Porque yo lo intento y él no, porque yo lo intento y ella no. Sí se puede. Sí se puede. Si hacemos las cosas como Dios quiere que las estemos haciendo, sí se puede. Porque no somos nosotros. Es Dios en nosotros quien hace todas las cosas posibles. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Les voy a dar un par de ejemplos de que sí se puede. Y para que entendamos el propósito de Dios en los matrimonios, que es servirle. Es servirle. El propósito de Dios no es trabajar y tener harto dinero. Y si trabajamos los dos, mejor, porque así sumamos. El propósito de Dios es que le sirvamos. Lucas capítulo 1, 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Varias cosas vemos acá. Uno, que no se habla solamente del sacerdote Zacarías, el del puesto, el del cargo. Zacarías y su mujer, Elizabeth. Siempre juntos. Qué hermoso, ¿no? Siempre juntos, sirviendo, trabajando. ¿Y qué dice el texto sobre ellos? Que eran justos y que andaban irreprensibles o irreprensiblemente. ¿Qué significa eso? Que guardaban los mandamientos de Dios y que nadie podía decir absolutamente nada en contra de ellos, porque servían a Dios y seguían sus mandamientos. Y eran un matrimonio. ¿Y sabe qué es lo más interesante? En el 7 eran de edad avanzada. ¿Cuántos años llevaban juntos? No sabemos. ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Más de 30? ¿60? Pongámosle 50. 50 años juntos, sirviendo a Dios. Y al final de esos 50 años, eran justos e irreprensibles. Espero que el crecimiento en matrimonio sea progresivo, como este matrimonio de acá. ¿Nosotros cuántos llevamos? ¿5? Que el Señor nos ayude. Nos queda harto camino por delante. Romanos capítulo 16. Otro ejemplo. Ahora un ejemplo de amor y de servicio. Romanos 16, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Usted sabe, me imagino que sabe porque estudiamos Hechos de los Apóstoles, todo el territorio que cubrió Pablo, dónde estaban ubicadas todas las iglesias. La iglesia de los gentiles, no era aquí en Valparaíso. Pongámosle en todo Chile. No había internet, no había un lugar donde publicar y que todos lo vieran inmediatamente. Pero eran conocidos en todas las iglesias de los gentiles por su servicio, por su amor. Y era un matrimonio. Y en cada texto que lo encontramos en la Biblia, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. En este caso fue Priscila y Aquila. Pero están juntos. Juntos. ¿Qué quiere Dios entonces en un matrimonio? ¿Qué es lo que quiere? Porque acá no es lo que yo quiera, no es lo que el pastor quiera, no es lo que nosotros pensemos que es lo correcto. ¿Qué quiere Dios de nuestras vidas? ¿Qué demanda de nosotros? ¿Qué demanda de nuestro matrimonio? 4 cosas. Y le leí los textos para que no me diga después que estoy inventando. Justicia, integridad, amor, servicio. En un matrimonio, en la familia, en el hogar. ¿Existen estas cosas en tu hogar? ¿Te has sentido identificado con alguna de estas características? Si no es así, mi deseo es que en algún momento te sientas identificado, hermano o hermana. Porque, como dije en un momento, mi intención no es restregar en la cara. Mi intención es que Dios restaure los hogares, que Dios restaure las familias, que Dios levante hombres bíblicos en esta iglesia. Que no solamente esté el pastor acá adelante, que no solamente esté yo acá adelante. Hay más varones. Hay más varones que saben leer, que saben hablar y que pueden perfectamente estar aquí y exhortarnos a todos nosotros. Mi deseo es que se levanten mujeres bíblicas en este lugar. Pero ¿qué pasa? Llevamos, ¿cuántos? 7 años de iglesia y estamos igual. 7 años de iglesia y no hay crecimiento. 7 años de iglesia y todavía me siento en el mismo lugar. Y cometo las mismas faltas que hace 7 años. Vuelvo a decir, es importante, es imperativo para Dios la familia, el matrimonio, los hogares, hermano. No descuidemos nuestros hogares. Usted es responsable porque está escuchando estas palabras. Usted es responsable de aplicarlo en su hogar, a su familia. Si es hombre, levantarse, ponerse los pantalones espirituales y ser un cabeza de hogar. Si usted es mujer, levantarse en el amor del Señor y edificar a su casa. Sé que es posible, sé que se puede, porque es Dios quien lo hace, no nosotros. Es Dios quien edifica los hogares. Es Dios quien está en medio de nosotros. Pero déjeme decirle algo, si no está Dios, en vano será todo lo que intentemos hacer. Por eso el llamado, por eso la exhortación, y en el amor del Señor, a cuidar nuestros hogares. No cerremos nuestro corazón, no pongamos nuestro corazón de piedra y digamos, ¿qué me tiene que decir este hermano? ¿Quién es este para hablarme? No. Si yo he
he hablado con la Biblia. Si no he dicho algo bíblico, puede venir después y decirme, hermano, eso no estaba en la Biblia. Y yo le voy a decir amén. Pero el consejo es de Dios. Vamos a orar. Y le pido que me acompañe a orar por este mensaje. Porque es importante, hermano. Las familias son muy importantes. Dios le da la importancia a las familias. Nosotros también. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, estamos delante de ti en esta hora para agradecerte, Señor, por estas palabras, para agradecerte, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y pedirte, Padre, para que tú puedas obrar en nuestras vidas, Señor, puedas obrar en nuestros corazones, Señor, porque queremos, Señor, que tú obres en nosotros, Señor. Queremos hogares felices, queremos hogares gozosos, Señor. Queremos hogares donde libremente podamos alabarte, donde libremente podamos cantarte, donde libremente podamos orar y levantar las manos y decir que tú eres Dios, decir que somos hijos tuyos, Señor, decir libremente que servimos a Cristo. Levántanos, Señor, a cada uno de nosotros. Levanta a aquellos hombres que necesitas, Señor. Levanta a aquellas mujeres que necesitas, Señor. Cuida los hogares, Señor. Cuida los matrimonios. Restaura, Señor, a los matrimonios que estén en problemas. Restaura, Señor, a todo aquel que tenga algún problema, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Oramos en esta hora, Señor, por las familias. Oramos, Señor, por nuestros hogares. Oramos, Señor, por nosotros mismos. Para que tú puedas, Señor, hacer la obra a través de nosotros, Señor. Queremos agradarte, queremos glorificarte. Queremos estar felices, Señor. Queremos estar gozosos delante de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Y te pedimos perdón también, Señor, por nuestras faltas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por no haber sido los esposos que debemos ser o las esposas que debemos ser. Señor, ayúdanos. Edifícanos, Señor, y santifícanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.